Sabemos que la cardiopatía en la mujer embarazada se comporta de una manera muy variable, incluso pueden ocurrir situaciones tan complejas y tan hostiles que pueden presentar un riesgo bastante grande para la paciente embarazada. El anestesiólogo entonces debe tener conocimiento no solamente de habilidades técnicas, sino habilidades no técnicas, con el fin de poder hacer parte de un equipo multidisciplinario que tenga capacidad para resolución de conflictos y que tenga capacidad de liderazgo para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces la propuesta básicamente es que la aproximación debe hacerse bajo la estratificación de riesgo de la paciente embarazada. Los objetivos que me he trazado para esta charla es que al final de la conferencia el auditorio pueda describir los datos de morbimortalidad materna asociadas a las cardiopatías, identificar la importancia del uso de las diferentes escalas de riesgo ya validadas por estudios durante la evaluación preanestésica, que pueda aplicar las diferentes escalas ya validadas y que pueda reproducir en su práctica clínica un flujograma que voy a proponer para la toma de decisiones. ¿De qué se mueren las maternas? Sabemos que la estadística con respecto a la mortalidad materna está cambiando. En los países desarrollados esta morbimortalidad ha cambiado, ya las embarazadas cada vez se mueren menos por causas directas como el tromboembolismo, como las enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo o como las hemorragias, y ahora las cardiopatías ocupan el primer lugar como causa de muerte en estas. Esto es estadística del Reino Unido, quizá uno de los países más juiciosos con lo que, en lo que a morbimortalidad materna se refiere. Estadísticas similares encontramos en Estados Unidos y en general en todos los países desarrollados, donde ahora las cardiopatías complican el 1% de todos los embarazos, son el responsable de hasta el 20% de todas las muertes maternas, han triplicado las tasas de hospitalizaciones de las pacientes embarazadas y miren esto, ahora las cardiopatías congénitas son el 50% de las causas de esto. Esto pues gracias a todos los avances tanto médicos como farmacológicos como quirúrgicos que se han dado en este tipo de pacientes o en el manejo de este tipo de pacientes que han mejorado las tasas de sobrevida en aquellas cardiopatías bastante complejas. Ahora las pacientes llegan a una edad fértil y toman incluso la decisión de embarazarse. En Colombia, a pesar de ser un país en vía de desarrollo, no estamos exentos de tener este tipo de casos. Vemos cómo en el 2008 este estudio que se realizó muestra que la tasa de mortalidad asociada a causa cardíaca representa 2.33 por cada 100.000 nacidos vivos. A diferencia de los países desarrollados, aquí en Colombia las valvulopatías y sobre todo las valvulopatías de causa infecciosa son las primeras causas. ¿Por qué se complican las embarazadas? Para responder a esta pregunta simplemente nos vamos a referir a los cambios hemodinámicos que ocurren en el embarazo. No voy a ampliar sobre este tema, todos hemos revisado los textos guía y vemos que estas gráficas están en casi todos, donde aparecen los cambios hemodinámicos más importantes. Resalto el aumento del gasto cardíaco, la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, el aumento del volumen plasmático en la paciente embarazada y fíjense que todos estos cambios tienen un pico máximo en el tercer trimestre. Entonces, el estado clínico de la paciente, el tipo de enfermedad va a influir en la adaptación de esta paciente cardiópata a estos cambios hemodinámicos y esta adaptación va a repercutir directamente en los resultados de esta paciente. Entonces, es aquí como la evaluación preoperatoria es importante, porque aquí es donde vamos a determinar o a buscar todas aquellas situaciones clínicas que nos podamos encontrar como riesgo para este tipo de pacientes. Además, en la evaluación preoperatoria también vamos entonces a utilizar estas técnicas o estas escalas de estratificación de riesgo para con eso tomar decisiones para disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes. La primera escala que voy a mostrar es la escala de la Organización Mundial de la Salud.
Esta escala corresponde a la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología. Ellos clasifican a todas las cardiopatías en el embarazo según el grado de morbilidad y mortalidad de la enfermedad. Solamente toman en cuenta datos anatomopatológicos. Resalto entonces la clasificación 4 de la Organización Mundial de la Salud, donde están clasificadas todas las pacientes con un riesgo extremadamente alto, donde vamos a encontrar todas las patologías con hipertensión pulmonar o con aumento de un shunt izquierda-derecha y aquellas patologías de la aorta. Esta clasificación 4 es la que utilizan los europeos y en general es la que se utiliza para determinar, contraindicar el embarazo en aquellas pacientes que desean hacerlo, o incluso en etapas tempranas del embarazo para recomendar una terminación del embarazo prontamente. La segunda escala que voy a mostrar es el CARPREC, una escala realizada en Canadá, multicéntrico, donde incluyeron en el estudio pacientes con cardiopatías tanto congénitas como adquiridas. Ellos acá, los resultados que querían predecir fue muerte, edemas pulmonares, stroke, incluso la necesidad de procedimientos cardíacos invasivos. Ellos encontraron en este estudio que solamente parámetros clínicos y parámetros ecocardiográficos podían predecir riesgo de complicación en estas pacientes embarazadas con cardiopatía. Fíjense entonces, dentro de los parámetros clínicos, la falla cardíaca y la presencia de arritmia o una clasificación funcional según la escala de Nueva York, mayor de 2 o la presencia de cianosis, incluso parámetros ecocardiográficos como son la disfunción del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor del 40% o una obstrucción cardíaca izquierda que ellas la denominaron como una estenosis de la válvula mitral por debajo de 2 centímetros, una estenosis de la válvula aórtica por debajo de 1.6 centímetros o un gradiente de salida del ventrículo izquierdo por encima de 30 milímetros de mercurio. Cualquiera de estos factores van a predecir mortalidad en estas pacientes y fíjense cómo acá solamente la presencia de la cardiopatía, sin ninguna presencia de los factores de riesgo que ya mencioné, le representa a la paciente un 5% de riesgo. La presencia de un solo factor la aumenta hasta un 27% y la presencia de más de uno la sube hasta un 75%. La siguiente escala es la escala del Sahara. Este fue un estudio que se realizó en los Países Bajos. Ellos solamente incluyeron en su estudio pacientes con cardiopatías congénitas, utilizaron prácticamente los mismos endpoints que utilizó CARPREC y también incluyeron el antecedente de medicación cardíaca previa, llámese antiarrítmicos, llámese anticoagulantes, etcétera, y la presencia de válvula mecánica protésica. Solamente la presencia de válvula mecánica protésica le da un puntaje 4.25 y la mete enseguida en la clasificación de mayor alto riesgo de mortalidad de 70%. Entonces fíjese que estas escalas no solamente se han utilizado para predecir el riesgo de mortalidad, sino que también se vienen utilizando para predecir otras complicaciones. Por ejemplo, en las pacientes cardiópatas que ingresan a UCI por X o Y motivo, hacerle estratificación de riesgo según CARPREC y según la Organización Mundial de la Salud puede predecir complicaciones como son la disfunción orgánica múltiple e incluso con los días de estancia hospitalaria en UCI. Este estudio fue realizado en Cartagena, en una unidad de cuidado intensivo, y fue presentado en el Congreso Mundial de Cardiopatía en el Embarazo. La propuesta que traigo es esta: un flujograma de toma de decisiones en la paciente materna con cardiopatía. ¿Qué vamos a hacer? La evaluación preanestésica, que debe ser realizada previa al embarazo o en el primer trimestre máximo. Eso es recomendación 1A según la Sociedad Europea de Cardiología. Identificamos las pacientes entonces con una clase funcional según la NIJA 3 y 4. Estas pacientes las catalogamos enseguida como alto riesgo, riesgo de complicaciones de un 25 a un 50% según el tipo de cardiopatía que tenga. Recomendación: evitar el embarazo. En caso de que se presente el embarazo y que la tengamos en las primeras etapas del embarazo,
recomendar terminación voluntaria. Si esta paciente no acepta eso, prefiere correr el riesgo de morir, pues esta paciente debe ser trasladada a un cuarto nivel y debe ser valorada por todo el equipo médico por si necesita cualquier otro estudio o procedimientos asociados. Paciente con clase funcional 1 o 2, lo primero que vamos a hacer, imágenes cardíacas. Recomendación 1C, según la Sociedad Europea de Cardiología, un ecocardiograma. Si en caso de que no se pueda realizar una resonancia magnética sin gadolinio, recomendación 2A. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Que la paciente no tenga hipertensión pulmonar, no tenga una fracción de eyección menor de 35%, no tenga una dilatación de la raya aórtica menor de 4 centímetros y no tenga una lesión estenótica aórtica severa por debajo de 1 centímetro, que la cataloga enseguida como alto riesgo, igual para la otra. Si la paciente carece de alguna de estas características clínicas, lo que debemos identificar es si la paciente tiene una enfermedad cardíaca congénita o adquirida. De igual forma hay que hacerle riesgo según la OMS porque nos da, esta clasificación contiene todas las cardiopatías y nos da el riesgo según el tipo de cardiopatía. Si la paciente tiene una enfermedad cardíaca, le hacemos CARPREC y SAHARA, que son validadas en pacientes con cardiopatía congénita. Si la paciente tiene enfermedad adquirida, le hacemos solo CARPREC. Con esta información, entonces, nos podemos sentar a la mesa con un equipo multidisciplinario, tomar decisiones con respecto a esta paciente, dirigirla hacia el nivel de atención que ésta requiera, definir si necesita otros estudios, otros procedimientos, definir cuál va a ser el plan de terminación, que de entrada a todas las pacientes cardiopatía se le debe dar parto vaginal, excepto las que estén en clasificación 4 según la OMS, y con base a esto definir cuál es el plan anestésico. Entonces, dejo aquí el flujograma, este es mi correo, en caso de que lo quieran, yo se los puedo mandar sin ningún problema. Muchas gracias.